momento del siguiente tema. Ya está con nosotros el coach en finanzas, Orlando Fujitsu, que nos acompaña cada viernes por acá para hablar, para darnos consejos, tips de cómo abordar el tema financiero, cómo aprender cada día. Nos brinda siempre recomendaciones muy valiosas de distintos temas, pero hoy abordando un caso práctico, Orlando, para de alguna manera diferenciar o poner en perspectiva riqueza temporal o fortuna real. Cuéntanos un poco de quizás la descripción de estos dos términos, si son sinónimos y cuál es el caso que nos vienes a presentar. Sí, muy buenos días, Lisbeika. Bendiciones a todos. Bueno, sí, en efecto es un caso práctico y partiendo por tu pregunta, si son lo mismo o es diferente, bueno, realmente es distinto y tiene mucho que ver con el enfoque que le damos al dinero. Y el tema de la riqueza temporal es lamentablemente una condición psicológica que eh, nos secuestra, digámoslo de esa manera, ante una situación de que tenemos dinero, nos sentimos muy solventes y comenzamos a hacer cosas que normalmente no haríamos si tuviésemos un poquito más de disciplina financiera. Lamentablemente caemos en el error de creer que porque hoy ganamos mucho dinero, podemos hacer muchas cosas y podemos darnos muchos permisos, digámoslo de esa manera, sin tomar en cuenta de que hay una temporalidad en el tema. O sea, no necesariamente el estar muy bien hoy hace que toda la vida yo voy a estar en la misma condición y ese es el caso que queremos traer a colación el día de hoy. A veces los ejemplos de la vida real nos estremecen y aunque siempre se dice que nadie aprende por cabeza ajena, cuando uno ve estas historias uno dice, wow, o sea, realmente hay que prestarle atención a este tema y por eso traje algo que está sonando muchísimo en internet, en la web, en los noticieros. Es el caso del boxeador Mayweather, que aparentemente está en una situación financiera un poco complicada. Oiga, eso yo no lo había escuchado. Lo que siempre he visto en redes, por ejemplo, de esta figura, es que siempre expresa un estilo de vida muy ostentoso, apuestas interesantes en cualquier deporte, de hecho, y es básicamente lo que nos ha permitido mostrar. Pero cuéntanos un poco en cuál de las dos figuras entonces lo ubicaríamos de ser cierto lo que nos comenta, porque si lo están mencionando los medios de comunicación, ¿será cierto? Sí, lamentablemente el caso de Mayweather es un caso típico y vamos a empezar por la parte psicológica del dinero. O sea, esto que hace este boxeador de mostrarse con su dinero, he visto imágenes, mesas repletas de dinero, aviones con mucho dinero por todas partes en donde él va pues esto como un rey ahí con toda su riqueza. Esto es típico de las personas que en algún momento de su historia vivieron con mucha escasez y de la noche a la mañana se encuentran con fortunas gracias a su talento, porque hay que admitirlo, gracias a su talento pues llegan a acumular grandes cantidades de dinero y se sienten que tienen esa capacidad de poder mostrarse al mundo como exitosos, pero lo interesante es que lo hacen desde el dinero, no desde su talento. Entonces, allí es donde comienzan a venir los problemas porque comienzan a perderle el respeto al dinero. Y esto ha sido el caso clásico de este boxeador que tiene una riqueza aparente. ¿Y por qué decimos que es aparente? Porque al final es una riqueza que no lo está sosteniendo. Y no lo está sosteniendo no porque no tiene suficiente, no lo está sosteniendo porque lamentablemente su conducta, su comportamiento en torno al dinero está haciendo que el dinero no rinda lo que le debe rendir. Hay que tomar en cuenta, Lisbeth, que este señor ha sido uno de los boxeadores, si no el que más dinero ha ganado. Creo que fue el primer boxeador en llegar a acumular más de $1 billón en bolsas. O sea, estamos hablando de
100 millones de dólares que logra acumular este boxeador, algo respetable 100%, pero que en este momento está entrando en una vorágine de demandas por todas partes. Lo están demandando joyeros a quienes les deben alrededor de 5 millones de dólares en joyas y relojes que ha comprado y que después no los paga. Le debe a las empresas de aviación que utiliza sus jets privados para sus fiestas, para sus viajes, y tampoco los está pagando. Les debe el combustible, debe alquileres en apartamentos en Manhattan, en fin, debe una cantidad de dinero. El IRS de Estados Unidos lo está demandando, creo que tiene dos demandas con el IRS. Hay una por 7 millones de dólares, hay otra como por 30 millones de dólares por impuestos impagos. Entonces comienzas a ver estos comportamientos, y normalmente a las personas con el flujo de dinero pues no caen en estos errores, porque lo interesante siempre es vivir en paz, vivir en tranquilidad y hacer con tu dinero lo que tú quieras, pero entender que enfrentarte a la justicia pues no es necesariamente el mejor escenario. Y este boxeador pues está teniendo estas dificultades. Hay varias propiedades comerciales del boxeador que ya están en litigio, Wow. y hay muchas otras que él ha tenido que recurrir a hipotecas, probablemente para hacerle frente a muchas situaciones de dinero. En ninguna parte se dice que el boxeador está en bancarrota, pero evidentemente sí hay alguna situación financiera importante que está pasando, porque no es normal todas estas demandas, y tampoco es normal que un boxeador casi a sus 50 años haya anunciado una pelea de exhibición con Mike Tyson y una pelea profesional con Manny Pacquiao. Entonces tú dices, wow, o sea, llegar a esta edad y tener que subirte a un ring a tirar golpes nuevamente, te dice mucho sobre qué puede estar pasando financieramente. Probablemente hay especulación en este momento, en Sí. algunos puntos, pero la realidad sea dicha. Si tú tienes una fortuna de 1 billón de dólares, estar en estas condiciones en este momento es solamente un signo de falta de disciplina y de educación financiera. Óigame, y eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo influye la falta de educación financiera en figuras como estas, en atletas, en artistas y demás, para, en lugar de demostrar solamente flujo de dinero, trabajar de alguna forma en la administración o la construcción de un patrimonio sólido? Qué buena tu pregunta, Lisbeika. Y fíjate que en el caso Mayweather hay otro elemento interesante. Mayweather está demandando a una empresa de shows de boxeo. Los está demandando por 300 millones de dólares porque dice que es un dinero que él no recibió. Pero al final, ¿qué está pasando? Uno de los problemas que él tiene es que él ha dependido de asesores para que lo administren. Entonces, lo que él dice es que estos asesores le han jugado sucio, y que ese dinero nunca le llegó. Y aquí viene una pregunta interesante. Sí, yo puedo tener asesores, pero a mí no me sirve de mucho tener asesores cuando yo no domino ni un poquito la materia. Es decir, yo no tengo ni idea de qué preguntar, ni de qué ver, ni de cómo cotejar. Y por eso es importante la educación, porque así sea que yo tenga personas que hagan ese trabajo, yo tengo que poder saberlo. Y esto es lo mismo que yo les digo a las personas que emprenden, que abren negocios. Tú tienes que aprender sobre finanzas. O sea, el hecho de que tú tengas a un financista o a un contador no significa que tú no debas saber cómo están las finanzas de tu empresa, ni cómo se están llevando los números, ni cómo están las cuentas bancarias. Y eso es exactamente lo que le está pasando a esta persona. Y obviamente esa falta de confianza o de asesoría que él pueda tener, pues obviamente lo está llevando a este punto difícil. ¿Qué puede Hay aprender? historias e Sí, sí. historias, o sea, de verdad hay muchísimos casos como esto.
tanto de atletas, también hay de artistas que han caído en problemas financieros por falta de administración, es decir, no han sabido administrar su dinero. Pero también hay historias de éxito y hay deportistas icónicos, tanto en el básquetbol como en el tenis, como en el golf, que son emporios financieros muy fuertes porque han sabido administrar sus dineros, han sabido invertir, han sabido crear sus reservas, han sabido vivir, y esto es bien importante, dentro de lo razonablemente lógico. No despilfarrar el dinero como es el caso que estamos viendo hoy con este boxeador que algo interesante, o sea, él tiene un equipo de personas alrededor de él en el argot panameño, manzanillos, ¿sí? Que le cuestan a él alrededor de 1.5 millones de dólares al año solamente mantener esa gente. Y es gente que lamentablemente es interesante porque el nombre del equipo es the Money Team, el equipo del dinero, pero no le genera dinero, le quita dinero. Entonces, estas son las decisiones que van tomando que están deteriorando su capacidad financiera, pero que lamentablemente creen que es lo que ellos deben demostrarle al mundo. Entonces, volviendo a tu pregunta, es obviamente primero tener disciplina, preocuparse por entender el dinero y obviamente rodearse de personas que tengan la capacidad de darte la orientación correcta y buscar la forma de invertir parte de esos dineros. Los deportistas tienen una desventaja comparativa por ejemplo, un ejecutivo de una gran empresa, porque la vida útil del deportista es más corta, ¿sí? Y dependiendo del deporte, es mucho más corta. Entonces, si tú no te preparas con antelación para los tiempos en donde ya el deporte no va a ser tu fuente de ingresos, entonces tú tienes que tener la forma de compensar esos ingresos de alguna otra manera y poder seguir viviendo una vida que obviamente refleje esa tranquilidad y todo ese esfuerzo por el que has tenido que pasar. ¿Qué puede aprender una persona que quizás no tiene este tipo de ingresos o no los vaya a tener, pero que en la práctica lo pudiese implementar en su vida? No estamos hablando de billones de dólares como lo mencionamos en el caso de Mayweather, pero ¿qué pudiese aprender una persona que tiene un ingreso fijo, que quizás pueda tener la oportunidad de tener mayores ingresos con el paso de los años? ¿Qué errores no debe cometer y demás? ¿Cómo lo ponemos en la práctica para nosotros? Mira, Lisbeika, tu comentario y tu pregunta creo que es la parte medular de todo esto y es que aprendemos de esto. Y las personas que no ganamos billones de dólares, ni siquiera ganamos millones de dólares, ¿ok? Tenemos que aprender de algo y es que, y esto lo hemos venido diciendo siempre, Lisbeika, no es cuánto dinero tú ganas, es cuánto dinero tú eres capaz de retener, ¿sí? Y qué vas a hacer con ese dinero. Aquí el aprendizaje es, no importa cuánto ingreso tú tengas, tú tienes que aprender a vivir con planificación dentro de tus límites, poner esos límites en una perspectiva real, entender que no podemos estar despilfarrando el dinero porque es que hoy me cayó la bonificación del año y me bonificaron $5,000, entonces yo agarro esos $5,000 y me los tiro. O sea, eso no debe pasar. O sea, tú tienes que entender que te puedes premiar porque esa bonificación llegó por un esfuerzo de todo un año, fantástico, premiate, pero siempre mantén una reserva, siempre prepárate para los tiempos en donde no va a haber bonificación, pero que necesitas cubrir gastos, cubrir tus compromisos. Entonces, prepárate para eso. Aquí el aprendizaje está en que no es cuánto dinero ganas, es cuánto eres capaz de retener en el tiempo y si tú no te educas financieramente, las probabilidades y las capacidades de retener ese dinero para tenerlo en los momentos en que lo vas a necesitar o para hacerlo crecer a través de inversiones, se va a poner de cuesta arriba porque no vas a poder hacerlo y lamentablemente alrededor nuestro siempre va a haber gente que nos va a impulsar a tomar decisiones que no debemos.
Y si yo no tengo el criterio, la criticidad necesaria para saber decir no, probablemente voy a caer en errores que no valen la pena y que van a ir en contra mía. Entonces, aquí el aprendizaje lisbeica es tomar conciencia de que el dinero es una herramienta que hay que saber usar. Y si tú caes en la debilidad de no darle valor a ese dinero, en algún momento te va a hacer falta. Muy bien. Nos quedamos con eso, Orlando. Gracias por traernos este caso práctico y aterrizarlo a nuestras vidas definitivamente para que siempre haya un espacio de aprendizaje. Gracias. Excelente fin de semana para ti. Nosotros vamos a un cambio comercial y regresamos porque tenemos más que ofrecerles. Bendiciones.